Entonces, ¿qué vamos a compartir en pantalla? Eh, Vamos a compartir el estudio de ahora, que es un power que dice relación con ¿qué quieres tú que yo haga, Señor? Eh, Cuando, Karen, solamente que me hagas una señal. Cuando entraste, se estaba escuchando una alabanza, ¿verdad? ¿Escuchaba la alabanza? Ya, ok. Ya, ok. Era para saber si se está escuchando, porque alguna vez el compartir no siempre se nota. Bien, entonces, como dice Ministerio Bethesda, Casa Central de Estados Unidos con el pastor Ronald, y nosotros estamos haciendo Ministerio Bethesda aquí en Viña. También hay un Ministerio Bethesda en Quilpué con Oscar, y hay uno en Santiago, en una con el pastor Juan. Señor, el título de lo que vamos a estudiar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pregunta que siempre nosotros debiéramos hacernos. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y esto es una enseñanza tremenda, porque en la vida nosotros tenemos una forma más autónoma de actuar. No siempre nosotros le preguntamos al Señor. Realmente nos descolgamos muchas fácil y vamos a tomar la vida de Pablo y cómo llega a las circunstancias. Voy a leer Hechos 9, del 4 al 6, lo tienen en pantalla ustedes, y no todo el hecho. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto es un poco una parte muy pequeña del relato del testimonio de Pablo cuando se convierte al Señor. Y vamos a poner en contexto, porque hay preguntas interesantes. Por ejemplo, una pregunta que dice ahí es, dura cosa de dar coces o golpes contra el aguijón. La gran pregunta es, ¿cuál sería el aguijón que tenía Pablo? No está hablando del aguijón, el otro aguijón de la carne, que es cuando ya él se convierte, sino qué es lo que ese aguijón, eso que le molestaba a Pablo, esa agujita que se le clavaba y que no lo dejaba estar tranquilo. Entonces, sitúanos un poquito. Eso entendemos que Pablo irrumpe en el libro de los Hechos. De pronto, Pablo no es, o Saulo, como se hace llamar después, perdón, Pablo, como se hace llamar como romano. Él no es un judío de origen israelita. Él no es nacido en Israel. Él no nace en Israel. Él nace en una provincia romana, de Tarso. Es una provincia romana. Él es ciudadano romano. Él es un ciudadano romano por nacimiento. Él nace. Aunque su ascendencia es judía y su pueblo es el pueblo judío. Él llega a estudiar a Jerusalén a los pies de Gamaliel, un de eminencia que hasta el día de hoy dentro de los judíos ortodoxos lo reconocen como uno de los más principales rabinos. Y en este ambiente él llega sin que haya sido partícipe del tiempo que Jesucristo estuvo en la tierra. Él no fue partícipe de eso. Él llega y se encuentra con lo que él llama la secta de los seguidores de Jesús o lo del camino. Y él, como es un judío de esos tradicionales, bien ortodoxos, él considera a los seguidores de Jesucristo como herejes. Y hereje en todo sentido. Él no puede aceptar que Jesucristo sea el salvador del mundo, el Mesías. No. Y empieza a ser partícipe de una persecución bien grande. El primer acto de persecución en el cual participa Pablo, dando su consentimiento, ni siquiera tirando una piedra, el asesinato, porque no se puede llamar de otra manera, de Esteban, donde Esteban, después de haber tenido un tremendo sermón, un tremendo discurso, como le queremos llamar, en el templo y lleno del Espíritu Santo y su rostro ardiendo y siendo
digamos, se dice la Biblia que se veía como un ángel destellando por la presencia de Dios. Él dice, dice a este Jesús a quien vosotros mataste. Eso causó una ira, lo sacan para apiedrarlo y necesitan, porque el pueblo ignorante de la escritura o de la teología, pero sí seguidores de todo lo que dicen los rabinos y los sacerdotes, entonces necesitan que alguien avale ese asesinato. Alguien que diga, bueno, yo, como entendió la escritura, sé que este hombre cometió herejía. Entonces, ¿quién avala ese asesinato? Pablo. ¿Y cómo lo avala? Todos los testigos, los que van a ser partícipes del apedreamiento Esteban, ponen sus ropas a los pies de Saulo, y eso significa que él estaba dando el consentimiento del asesinato de Esteban. Y en ese contexto aparece Pablo, e inmediatamente el hombre envalentonado, lleno de ira, porque vamos a ver que dice la Biblia que él tiraba espuma o chispa por los ojos de odio contra los cristianos. Empieza una persecución en la ciudad, los sacaba arrastrando de las casas, los metía a la cárcel, y no contento con eso, como a producto de la persecución, muchos se van, él pide carta a los sacerdotes para ir a buscar a los seguidores de Cristo con el propósito que esta herejía no se expandiera. Ese es el contexto donde vamos a desarrollar esto. Un hombre durísimo. La conversión de Pablo constituye un cúmulo de situaciones y acontecimientos sorprendentes. Según el relato bíblico, Pablo habría nacido en la ciudad de Tarso, capital de Cilicia, provincia romana, lo que le daba a Pablo el tener la ciudadanía romana. Por favor, fíjense en eso que acabo de poner yo ahí. Dice, un cúmulo de situaciones. Ninguna persona que llega al conocimiento de Dios o camina con Dios es un momento de la vida, no. Nosotros somos preparados para el conocimiento de Dios, porque Dios viene preparando nuestras vidas. Usted cuando esté en la presencia de Dios, recién tal vez va a saber todas las personas que han intervenido para que usted camine con Dios. Va a recién saber cuántos ángeles intervinieron en su vida para librarlo de algo y para que usted cumpliera el propósito de Dios. Entonces, hay un cúmulo de situaciones que se dan en la vida de Pablo que lo van a llevar a un punto que se llama su conversión. Él se va a convertir al Señor producto de una serie de situaciones que vamos a ver ahora. Pablo no conoció a Jesucristo en persona, en la carne, como más tarde lo diría. No lo conoció en la carne, no lo conoció físicamente, no estuvo sentado con él, no comió con él, no lo escuchó predicar, nada de eso. Eso lo llama yo no conozco a Cristo en la carne. Y aun cuando fue discípulo de Gamaliel, un rabino muy prudente, porque Gamaliel era un rabino muy prudente, era un rabino muy prudente. ¿Qué es lo que hace Gamaliel? Él enseña y generalmente como rabino prudente les expone a los ortodoxos que tuvieran cuidado de estar tomando medidas de represión y cosas así. Un rabino muy prudente que era contrario a la persecución de los discípulos de Jesucristo, que también eran judíos. Pablo se convirtió, por palabras de él mismo, en un ferviente perseguidor, pero un ferviente perseguidor, o sea, un tipo apasionado de los discípulos de Jesucristo, incluso hasta llevarlos a la muerte. Ustedes se han dado cuenta que en este estudio que estoy haciendo ahora solamente uso la palabra discípulos de Jesucristo. ¿Y por qué no uso la palabra cristiano? ¿Por qué no uso la palabra cristiano? No uso la palabra cristiano porque en ese instante a los discípulos no se les conocía como cristianos, no se les hablaba como cristianos. Una de las formas de conocer a los discípulos eran los discípulos de Jesucristo, los discípulos del Maestro, también se conocían como los del camino, porque ellos hablaban de Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, contraposición a los romanos que enseñaban que todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Entonces Jesús decía que era el único camino. Interesante eso. Veamos un poco más. Veamos. Por las palabras de Jesucristo, cuando se revela y manifiesta a Pablo en una luz intensamente brillante y con una voz audible que también escucharon los que lo acompañaban, los acompañantes de Pablo, este mantenía una lucha interior muy fuerte, ya que Jesucristo se la señala como un aguijón, que no es el aguijón de la carne que habla más tarde Pablo en un momento,
Cuando dice que el aguijón de la carne, no, no. Que es algo que lo atormenta, no, y que Dios le ha pedido 3 veces a Dios que se lo quite. No está hablando de eso. Dice, hay algo. En la vida nosotros tenemos muchas veces aguijones. Tenemos distintas etapas de aguijones, algo que nos molesta, algo que no nos deja tranquilos. Puede ser algo en lo espiritual, puede hacer algo en lo sentimental, decimos, hay algo que no me está encajando, no tengo paz, siento que esto no está bien, siento que algo anda mal, siento que esta decisión que tomé no es la correcta, o siento que lo que estoy haciendo en mi vida no es lo mejor, y tenemos algo que nos está molestando, un aguijón, que no, y el aguijón guarda relación netamente a decisiones que hemos tomado y las cuales no nos dejan conformes, o cosas que hemos hecho, las cuales no nos satisfacen de todo y no nos dan la paz que quisiéramos. Es un aguijón que atormenta tu alma. Por algo que hiciste, o por algo que no has arreglado, o por algo que dijiste, y tienes un malestar interior de tu alma. Esta lucha interior de Pablo no es más que el trato de Dios para su vida, que lo tiene en una situación desesperante, ya que el aguijón se ha clavado y lo atormenta. ¿Cuántas veces nosotros vimos atormentados? Yo soy una persona que tengo el pleno convencimiento y el absoluto convencimiento que sin quebrantamiento no hay arrepentimiento. Yo no conozco ni una persona que se haya vuelto a Dios si no ha sido porque una vida quebrantada, y estamos hablando de volverse a Dios. No, no estoy hablando, por favor, yo no estoy hablando por favor, de una persona que está, que nació en la iglesia y que también tiene su propio proceso de conversión. Estoy hablando de que no hay sin quebrantamiento, quebrar significa romper. Y nosotros tenemos una forma de ser autosuficiente. Mientras estamos bien, mientras la vida nos sonríe, mientras las cosas andan bien, parece que todo lo ignoramos, parece que no tenemos necesidad de nada. ¿Y por qué una persona que la vida le sonríe, que es próspera, que le va bien en lo emocional, en lo sentimental, en toda el área de su vida, todo anda bien, por qué tendría que acercarse a Dios? ¿Por qué lo buscaría? ¿Por qué lo buscaría? Más aún, esas personas tienden a sentir, no hay Dios. No, no hay Dios. Entonces, esa persona se va en un camino de bienestar supuestamente al infierno, porque no quiere reconocer. Pero cuando viene el quebrantamiento, ¿qué es lo que produce el quebrantamiento? ¿Cómo es que nosotros nos quebrantamos? El quebrantamiento tiene que ver cuando nos enfrentamos a la imposibilidad de resolver situaciones por nosotros mismos. Cuando ya hicimos todo lo que era posible hacer y ya no nos quedan más recursos para enfrentar un problema que nos está afectando. Una situación de la cual no podemos salir, una situación de la cual no podemos resolver y nos quebrantamos. Y algunas veces esa situación empeora y estamos más, pero más metidos en un hoyo. Y mientras más nos hundimos en el hoyo, más nuestra alma se quebranta. ¿Qué significa quebrantarse? Significa que somos incapaces de seguir peleando contra Dios, no rendimos, nuestro espíritu se quiebra, no rendimos y tenemos que mirar al cielo como lo hizo Nabucodonosor, que fue lanzado al campo como una bestia, comía pasto, dormía a la intemperie, donde el rocío lo mojaba, y sus pelos habían crecido como plumas, dice la Biblia, hasta el día en que ya no pudo más, y alzando los ojos al cielo, clamó a Dios y reconoció a Dios. Y ahí se terminó. Estaba quebrantado. Quebrantado es cortado. Tal vez este aguijón fue la conducta humilde, resignada y llena de amor de sus víctimas. Probablemente para una persona, cuando tú tienes un conflicto con alguien y esta persona no te dice nada o se queda callada, una actitud humilde, eso a ti como que te molesta, porque para nosotros, si nosotros de algún momento estamos molestos con una persona, incluso la estamos insultando, ojalá que no ocurra, o estamos reaccionando con malestar, para nosotros es más agradable que esta persona tenga una misma actitud, porque como que nos valida en nuestra actitud violenta o desagradable. Pero cuando esas personas no hacen eso, nos complican. Nos complican porque empezamos a darnos cuenta y nos empieza a molestar porque yo tengo esta actitud. Entonces tal vez este aguijón fue la conducta humilde, resignada, llena de amor de sus víctimas,
que contrastaba con su comportamiento lleno de ira y odio. Miren lo que dice la Biblia, respirando a una amenaza y muerte, versículo 1. Respirando a una amenaza y muerte, por favor. ¿Quién respira amenaza? ¿Sabes por qué nosotros respiramos? ¿Sabes por qué nosotros respiramos? Respiramos porque necesitamos el aire para generar los procesos que nos mantienen vivos. No voy a explicar los procesos sobre los cuales se combustionan las células, no es eso. No es para eso. Pero usted sabe que sin oxígeno, sin aire, no se pueden producir los procesos que nos mantienen vivos. Entonces, nosotros decimos que lo que nos da vida es el aire y nosotros respiramos aire. Pero dice aquí que respirando a una amenaza y muerte, o sea que lo que le da vida a ese hombre era la amenaza y muerte. El odio lo mantiene vivo. Es lo que está diciendo la vida. O sea, estaba tan lleno de resentimiento, tan lleno de odio, que no era capaz de entender nada. O sea, respirando a una amenaza y muerte. No dice y diciendo amenaza o formulando amenaza, o no, dice respirando. Eso es muy fuerte. Algunas veces nosotros también respiramos odio, respiramos amargura, resentimiento. Y eso no puede ser, porque afectamos la vida de las demás personas. Entonces, contrastaba con su comportamiento lleno de ira y odio de un hombre supuestamente de Dios, porque Pablo supuestamente no es un hombre de Dios. Supuestamente en esa foto donde ven que están matando a Esteban, él está haciéndolo en el nombre de Dios. Ay, Dios mío, en la iglesia hay tanta gente que hace tanta tontera en el nombre de Dios. Trata mal a las personas en el nombre de Dios. Habla estupidez en el nombre de Dios. Se hicieron cruzadas para ir a matar musulmanes en el nombre de Dios. Se matan en alguna iglesia se disciplina de una forma horrible a la persona en el nombre de Dios. Muchas cosas se hacen en el nombre de Dios. Hay padres que someten a sus hijos a una acción de tipo religiosa exagerada o carente de Dios en el nombre de Dios. Y hacen muchas tonteras en el nombre de Dios. Hasta abuso de todo tipo, sexual, físico, mental, psicológico, en el nombre de Dios. Wow, muchas cosas se hacen en el nombre de Dios. Pero Dios es amor. Por eso sus discípulos entendían el mensaje de Jesús y lo entendieron, de amar a su enemigo. Debe haber sido difícil amar a Pablo. Muy difícil, pero esa gente lo amó. Nunca dijo nada contra él. Por todo lo anterior podemos entender por qué Pablo llama tan pronto Señor al de la voz en medio de la luz. Sencillamente Jesucristo venía hablando al corazón de Pablo desde hace un tiempo. ¿Cómo lo hace con nosotros antes de ser quebrantado? Cayendo a tierra, por nuestra actitud arrogante y soberbia, al no querer despojarnos de nuestras creencias que tenemos de Dios y que veneramos más que a Dios mismo, porque para nosotros son el legado denominacional o de nuestros líderes o de nuestros padres, que portan la antorcha de la revelación y de la correcta interpretación bíblica que debemos creer. Muchas veces no queremos reconocer que estamos mal. Dios viene trabajando con nosotros, Dios trabaja con nuestro corazón. Nosotros somos parte de un proceso. Usted nunca va a saber cuántas personas intervinieron para que usted se acercara a Dios. Usted nunca, o sea, al día que usted esté con el Señor, de cómo Dios movió gente, trasladó personas, intervino en su vida y ya, de repente se juntó con una compañera que le habló de Dios, de repente usted escuchó un mensaje, estaba ahí en la micro alguien, de repente se acercó a entregarle un tratado, de repente pasó algo en su vida, lo atendió una persona, y usted ve que Dios empieza a actuar sobre su vida. Dios empieza a actuar. Entonces, hace mucho tiempo que Dios viene actuando en la conciencia de Pablo. ¿Y cómo le hablaba a Dios? A través de la gente que él maltrataba. Usted se ha preguntado cuántas veces Dios le ha hablado a usted. ¿De cómo le ha hablado? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo es que Dios habla? Hay, hay, hay personas que ni siquiera, hay gente que va a la iglesia y ni siquiera sabe cómo Dios le habla. Y hay gente que nunca le ha hablado a Dios. Dice, yo no sé cómo habla, porque están esperando un misticismo. Dios habla de muchas maneras. Dios habla a través de las circunstancias. Dios habla a través de personas. Dios habla a través de un niño. Dios habla a través de la Biblia.
Dios habla a través de sueños, Dios te puede hablar con una voz audible, Dios te habla de muchas maneras, Dios habla de muchas maneras. Entonces, hay gente que cree que Dios tiene que hablarte, para que Dios te haya hablado, tiene que hablarte de la manera en que le habló a Moisés en el monte Sinai, de la manera que habló a Pablo. Hay gente que cree que cuando Dios te habla, Dios habla contigo, es para entregarse un mensaje profético o para darte una revelación. No, Dios quiere ser tu amigo, dice que lo más importante para Dios es ser tu amigo, andar contigo, caminar contigo. No te va a dar revelaciones o cosas siempre. Dios quiere hablarte y decirte que tú tienes que cambiar tu vida o que tú tienes que fortalecerte o Dios quiere consolarte. Un montón de cosas que hace Dios. Dios no. Entonces, de alguna manera hay un misticismo. La gente no entiende que Dios le está hablando a través de las circunstancias. Hay circunstancias que te acorralan y tú no puedes darte cuenta que Dios te está hablando. Mira, hay experiencia interesante ahí. Muchas experiencias interesantes. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás un amigo me decía, y un día se los conté a usted, que salió de su casa con una problemática muy fuerte. Esta persona, una problemática, y dice que había siempre un hombre que dormía en la calle. Y era un loquito, estaba con problemas mentales y era una persona que dormía en la calle. Y ese día lo quedó mirando y le gritó algo. Y le dijo, oye tú, ¿qué haces mirando al suelo? Tú tienes que mirar para arriba. Y fue la única cosa cuerda que le dijo ese hombre y siguió con su locura. Y él se quedó pensando, Dios habla de muchas maneras. Dios puede usar un niño para hablarte. Dios puede usar las circunstancias. Si tú no conoces y si tú dices que Dios nunca te ha hablado, yo no sé cómo puedes decir que tú eres cristiano. Porque si tú crees que Dios no te habla a ti, tú eres sujeto de ser una presa de aquellos que controlan la vida. Porque si tú crees que la única manera que Dios puede hablar a tu vida es a través del pastor, a través del predicador, esa persona puede controlar tu vida. No, no, cada uno, la labor de nosotros está claramente establecida en la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros estamos para edificar a los santos y la Biblia dice que los profetas, dice, como Pablo y Sila también eran profetas, confirmaron con muchas palabras. Usted no necesita un intermediario. Eso lo dejó bien establecido en 1 Timoteo o 2 Timoteo 2:5, cuando Dios dice que no existe otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Usted necesita un hombre para mediar entre Dios. Usted debería tener una relación personal con Dios, clara. Lo que hacemos nosotros es fortalecer, lo que hacemos nosotros es confirmar, lo que hacemos nosotros es preparar a los santos para que cumplan su servicio a Dios. Y cuando estas personas están un poco nubladas, nosotros tratamos de que puedan recordar las cosas que Dios le ha dicho. Tratamos de guiarlos en el camino de Dios. Algunas veces tratamos o intentamos, conforme a Dios nos ha dicho, hacerlos volver a la senda de que Dios estableció para tu vida. Cuando te apartas, Dios nos pone a nosotros para traerte, pero no somos las personas que reemplazamos la relación personal que tú tienes que tener con Dios. No reemplazamos relaciones. Nosotros no somos Dios, ni tú necesitas un intermediario, porque si fuera así, el velo del templo no se hubiese rasgado. Y hay gente que está creída que la única forma en que Dios le habla es a través del pastor. Y de repente hay hombres, pero terriblemente caraduras, que controlan la vida de las personas y le quitan su dinero, le dicen con quién tienen que casarse, le dicen, eso es una manipulación asquerosa. No es el labor. Si tú tienes que estudiar la Biblia para saber cuál es la labor que le dio a los pastores. Incluso hay gente que se dice y dice, ten cuidado con tocar al ungido de Dios. Sin embargo, la Biblia dice, considerad a vuestros pastores y ver cuál ha sido su conducta e imitar su ejemplo. O sea, tienes que tú examinar cómo es la persona que te está hablando, si es una persona consecuente o no, porque lo tiene que ser. Entonces, aquí te dije, no, es que yo cómo voy a estar examinando para ti, es tu obligación examinar a aquellos que te enseñan. Es tu obligación, tú no vas a poder decir, pero que sabes que yo puse la confianza en esta persona, no. Bueno,
Jesucristo está tratando con este hombre, como trata contigo, como trata con mujer, y Dios está hablando, y empieza Dios a tratar con el corazón, y el primer punto de partida del trato que tiene Dios con Pablo es claro, el testimonio de aquellos que él persigue, que no le ponen resistencia, que no le dicen ni una cosa fea, y más encima lo aman. Veamos. Bajo esta circunstancia, Pablo nos da una de las enseñanzas de mayor trascendencia para nuestra vida. ¿Cómo saber qué hacer frente a las decisiones y desafíos que debemos enfrentar en el transcurso de nuestra vida? ¿Qué debemos hacer? En medio de la confusión, incluso cuando no estemos confundidos, cuando tengamos que tomar decisiones que no tienen que ver con lo cotidiano, porque usted dijo, bueno, entre comer pera y comer manzana, o comer uva, o comer poroto, o comer tallarines, esas son cosas de decisiones de la vida diaria, usted toma esas decisiones, pero hay decisiones que no son de la vida diaria, tomar decisión sobre ir a un trabajo, no ir, cambiarme de ciudad o no cambiarme, y también cosas que son importantes para los propósitos de Dios, dónde Dios me quiere, qué quiere que haga Dios, todas esas cosas. Normalmente frente a una decisión que tomar o un desafío que enfrentar, pasamos mucho tiempo meditando y razonando qué vamos a hacer. Pero desde el momento en que nos convertimos al Señor Jesucristo, no son nuestros argumentos, ni deseos, ni pasiones las que nos dirán qué hacer. A mí me sorprende porque muchas, muchas veces cuando la gente me va a pedir consejo, yo tengo que hacer, muchas veces lo hice, algunas veces no, pero muchas veces lo hice también. Estoy hablando de cristianos, gente cristiana. Gente no cristiana yo no le hago esta pregunta porque no tiene sentido. Pero gente cristiana que me dice, pastor, necesito su consejo. Yo le digo, ¿y usted lo habló con Dios? Y me queda mirando como si estuviera hablando chino. A mí me sorprende porque hay gente que cuando yo le digo, ¿y qué le dijo Dios? Me quedan mirando y yo me doy cuenta que tienen cero relación con Dios. Algunas veces me pregunto si se han convertido realmente al Señor. No es posible, Dios habla, hermano. Por eso Pablo, cuando está escribiendo la carta a Corintios 12, dice, en otro tiempo os seguía a ídolos mudos. ¿Por qué dice mudo? Porque los ídolos no hablan. Pero ahora tú estás siguiendo un Dios vivo que habla. Esa es la diferencia. Pablo se toma el tiempo para introducir los dones espirituales y dice, en otro tiempo os seguías a ídolos mudos. Entonces, a través de los dones espirituales, a través de su Espíritu Santo, Dios habla. Dios habla. Necesitamos tener el oído afinado para escuchar a Dios. Si no lo tiene afinado, no va a pasar nada. Entonces, muchas veces la persona no, y es interesante, porque hay creyentes que antes de hablar con Dios y meterse a la intimidad con Dios, le consultan al papá, a la mamá, al amigo, bueno, aún ese sí, al esposo o la esposa. Le preguntan a todo el mundo, a todos y al último dejan a Dios. Yo pregunto si eso está bien. No debiera ser Dios el primero. Y tal vez yo use a una persona para darte una respuesta. Pero al primero que nosotros, todos los que estamos aquí en este tiempo de compartir, a la primera persona que tendríamos que ir a preguntarle cualquier cosa es a Dios. Y decirle, Señor, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué crees tú de esto? Y después a todo el séquito de personas que tengamos. Estoy hablando cuando hay algo que está molestando nuestro ser, cuando hay algo que, porque algunas veces tú no necesitas ir a decir a nada a Dios porque las cosas que están en su palabra y tú las tienes que acatar nomás, no necesitas darle vuelta, ¿verdad? Tú no vas a decir al Señor, Señor, ¿tú crees que debo robar o no aquí? ¿Crees que me deba tomar justicia por mis manos? Tú no puedes preguntarle eso a Dios, porque eso lo tiene establecido la Biblia claramente, lo que tú no puedes hacer y lo que tú puedes hacer. ¿Entiendes? O sea, hay otras cosas, por ejemplo, las decisiones que tomar, en la forma en que va a enfrentar alguna situación que no estás esperando. Sumamos que de repente tú como padre estás en una situación donde tu hija queda embarazada y tú estás con una serie de molestias, te preguntas a Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora, Señor? O tú te puedes enfrentar en un trabajo donde se te está pidiendo abiertamente que tú actúes deshonestamente, que tú robes o que tú me engañes o que tú metas documentos mentirosos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hago, Señor? ¿Qué es lo que hago? ¿Voy a hacer esto que me están pidiendo? Y yo no estoy hablando desde el punto de vista de no fui un empleado,
empleado de una empresa. Yo también me sometí varias veces y tuve conflictos con el gerente. Varias veces me fui a su oficina a confrontarlo porque prácticamente en un momento dado él, él quería hacer cosas medias complicadas. Dos veces me quisieron hacer un sumario. Yo se los conté a ustedes. Yo trabajaba en Tel como ingeniero y había hecho varias amigas en el centro llamado. En ese tiempo había centro llamado de la gente para llamar extranjeros y al centro llamado. Entonces una muchacha me dice que su jefa le está diciendo que a una de ellas yo le había hablado de Cristo y le había guiado al Señor. Entonces una de ellas me dice que la jefa le está diciendo que tienes que ponerle buena cara a los clientes que se propasan con ella. O sea, que con insinuaciones indebidas o con invitaciones, y ellos no tenían que mostrar malestar, sino que, o pararlo, sino que tenían que, porque a la mujer le interesaba las ventas. Entonces yo le dije que no, que ellas tenían que hacerse respetar y por qué tenían que aceptar cosas como esa. Entonces la mujer se enteró que yo había dicho eso y llamó a mi jefe. Y mi jefe me quiso pasar un sumario. Yo iba rumbo a la oficina a confrontarlo por inmoral al gerente. Estoy hablando del gerente de la oficina de Valparaíso. Por inmoral y me importaba lo mismo. Yo decía, Dios está conmigo, yo no voy a aceptar que este tipo sea inmoral. Y mi jefe, que era cristiano, el jefe directo, me dice, papá, yo voy a arreglar este asunto, porque te veo muy acalorado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno va a hacer vetar y dice, Dios, ¿qué quiere que tú hagas? Y muchas veces nos vamos a enfrentar a la mentira, al engaño, a cosas. Tenemos que preguntarle a Dios cómo vamos a enfrentar la cosa, que Dios nos dé sabiduría, muy claramente. Vamos, al frente. Entonces yo no estoy hablando de una óptica, que pastor, usted no sabe lo que está en un mundo laboral. Sí lo sé lo que está en el mundo laboral. Vamos para adelante. Pablo, impactado por el conocimiento de Jesucristo y su reconocimiento explícito de su señorío, porque Pablo, recuérdense lo que dice Pablo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Perdón, voy a tener que retroceder un poquito para que leamos el texto, recordemos de qué estamos hablando. Dice, Saulo, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? O sea, le dijo, Señor, no tenía idea, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da el golpe contra el aguijón. Entonces, en esa circunstancia, Pablo, impactado por el conocimiento de Jesucristo y su reconocimiento explícito de su señorío, se da cuenta que ya no se trata de él, sino que a partir de ese instante el curso de su vida está determinado por su Señor Jesucristo. Y hace la pregunta más correcta y significativa de su vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta más correcta que debíamos hacer todos. ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta que siempre debiéramos hacer a Jesucristo en cada decisión y desafío trascendente de nuestras vidas. Esto nos libraría, ¿no? De muchos tropiezos. Nos mantendría centrados en el propósito de Dios para nuestra vida, siempre y cuando, conjuntamente con la realización de la pregunta, haya una disposición a obedecer su respuesta. Porque si yo le hago una pregunta y Dios me responde y yo no lo tomo en cuenta, ¿para qué pregunto? Aunque esta no sea la que a mí me agrade. Y, y para eso no puedo haber un plan de Dios para mi vida y un propósito y un propio plan para mi vida. No pueden haber dos planes, tu propio plan y el plan de Dios. La Biblia enseña que la vida cruda y desnuda de los hombres y mujeres que se mencionan en la misma Biblia están para que miremos a ellos y podamos aprender de ellos, ya sea para imitar su fe eh, o no hacer lo que ellos los llevó a experiencias amargas o a la destrucción del propósito de Dios para su vida. Súper importante esto. ¿Sabe? Una de las cosas que más me gusta de la escritura es que pone a un Sansón carnal como era. Pone a un Jacob lleno de problemas, engañador y mentiroso. No lo adorna, no dice los patriarcas eran todos perfectos. Pone a un Abraham que no consideró meterse con la sierva de su esclava. Dijo, yo no voy a hacer eso, pero lo hizo. Ya, lo hizo. Muestra digamos, a los hermanos de José o a los hijos de Jacob, todos, cuál era mejor. Pues.
asesinos, mataron gente y todo. Y así la Biblia muestra la cruda verdad de la gente tal como son. No adorna, no es un libro que adorne a aquellos que van a ser protagonistas, no lo hace. Entonces, la Biblia enseña que la vida cruda y desnuda de los hombres y mujeres que se mencionan en la misma Biblia están para que miremos a ellos y podamos aprender de ellos, ya sea para imitar su fe y no hacer lo que ellos lo llevó a, o no hacer lo que a ellos les llevó a experiencias amargas o a la destrucción de propósitos para su vida, como es el caso de Saúl, como es el caso de la forma tan mal que llevó la violación de su hija Tamar por parte de David, que ignoró que Amón abusó de su hermana y trajo consecuencias nefastas por la venganza de su hermano y todo eso. Ahí, bueno, yo tengo que hacer algo, ¿no? Porque si no, esto me va a pasar lo mismo que le pasó al rey David. No puedo permanecer como indiferente frente a cosas como esas en mi familia. Todo eso la Biblia nos enseña. Estoy poniendo ejemplo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? La clave del éxito. Y eso es lo que yo quería compartir con usted en este tiempo. Eh, Preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué disposición hay en mi corazón a andar y a vivir de la forma en que Dios quiere que yo ande? Esto, yo sé que esto lo sabe usted, pero es un recordatorio para que se pregunte, Señor, yo estoy andando en esos propósitos de Dios. Yo frente a los problemas que yo tengo, voy a la intimidad con el Señor y le pregunto, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Cómo tengo que abordar esto? Y tal vez muchas cosas se resolverían más rápidamente.